Muy buenos días, somos el Instituto de Educación Superior Tecnológico Público de las Fuerzas Armadas, somos el IESFA, somos de la especialidad de análisis de sistemas y en esta oportunidad nos convoca la unidad didáctica Ingeniería de Requerimientos. El tema que vamos a abordar el día de hoy tiene que ver básicamente con el modelamiento del proceso de negocio, es decir, cómo modelar un proceso de negocio, pero desde la perspectiva del lenguaje de modelamiento unificado, es decir, desde la perspectiva del UML, ¿ya? Acuérdate que el UML es el lenguaje de modelamiento unificado, que es el que estamos utilizando, o el que se va a utilizar en todo caso, para lo que es la documentación del sistema, ¿no? Que tiene que ver con la metodología de desarrollo de software tradicional, la metodología RUP, que ya hemos ido revisando en sesiones anteriores, todo lo referente a lo que son clases, objetos, diagramas de caso de uso, diagramas de clases, que era básicamente la parte teórica, la introducción a todo este tema. Bien, esta vendría a ser nuestra actividad de aprendizaje número 9, es decir, estamos ya en la 9ª semana, prácticamente ya a la mitad del curso, del semestre. Y el elemento de la capacidad es que ustedes puedan aplicar la metodología de desarrollo de software tradicional RUP para modelar procesos de negocio a sistematizar, pues basado básicamente en el lenguaje de modelamiento unificado. ¿Ok? Primero, hay que revisar algunos conceptos antes de pasar a ver un ejemplo práctico para que ustedes más o menos puedan entender de qué se trata esto. Primero hay que entender qué cosa es la arquitectura del software. ¿Qué es la arquitectura del software y qué relación tiene con la usabilidad? Hay un término acá importante que usamos en sistemas que tiene que ver con la usabilidad. La usabilidad es la capacidad de poder usar un programa, un sistema que sea eficiente para, en este caso, el cliente o para el usuario. Pero todo sistema, obviamente, pues tiene a su vez, como se dice, una arquitectura, ¿ok? Entonces, debemos de tener en cuenta, básicamente, el dinamismo y la usabilidad en el momento del diseño de la arquitectura de un sistema interactivo, que nos pueda, pues, ahorrar, dice, muchos dolores de cabeza, ¿no? Se podría decir que en el diseño de un sistema hay 3 aspectos que debemos tener en cuenta. Primero, tiene que ver acerca de la presentación de la información, cómo presentamos la información. 2, tiene que ver con la funcionalidad de la aplicación, o sea, qué funcionalidad va a tener la aplicación. Y 3, tiene que ver también con la arquitectura del software. Hasta hace poco, dice, se asumía que la usabilidad era una propiedad exclusiva solamente de la presentación de la información. Y se creía que encapsulando, ¿no?, la capa de presentación y separándola del resto, podríamos desarrollar una aplicación de forma interactiva. Profesor, ¿por qué habla usted de capa de presentación? Acuérdense que ustedes van a utilizar básicamente la técnica de programación orientada a objetos, la famosa POO, programación orientada a objetos. Y cuando hablamos de programación orientada a objetos, estamos hablando de programación por capas. Tienes la capa de datos, tienes la capa de presentación, tienes la capa de negocio. O sea, hay capas, ¿no? En un sistema se manejan por capas. Entonces, la capa de presentación, ¿a qué hace referencia? A los formularios, a esto, a las interfaces. Todas las interfaces se encuentran en la capa de presentación. ¿Ok? Entonces, para esto, en programación orientada a objetos existe un concepto que se llama el encapsulamiento de los datos, así como también hay otras características o propiedades de la POO, ¿no? Programación orientada a objetos. Tienes, por ejemplo, herencia de datos, polimorfismo, encapsulamiento, herencia, etc. O sea, hay una serie de características y de conceptos a nivel de la POO, programación orientada a objetos. Entonces, aquí se dice, pues, ¿no?, que la usabilidad era una propiedad exclusiva solo de la presentación de la información, ¿no? Y se creía, dice, que encapsulando la capa de presentación y separándola del resto, ¿no?, de capas del sistema, ya se podía desarrollar la aplicación de una forma interactiva
¿no? Y pasar básicamente las pruebas o los test de usabilidad. Tras cada prueba realizada, tras cada test realizado, tan solo sería necesario para resolver los problemas, modificando muchas veces la presentación del sistema. Y gracias a esta separación, pues la funcionalidad no quedaba afectada. En esta realidad, este modelo de desarrollo ha fallado a menudo, ¿no? Pregunta número 2. ¿Cuántas veces hemos tenido que realizar cambios? Hemos tenido que realizar changes en la funcionalidad de una aplicación después de haber detectado problemas de uso o problemas de usabilidad o de funcionalidad del sistema. El modelo conceptual de usabilidad proviene del diseño centrado en el usuario. Claro, si yo quiero hacer una aplicación, quiero hacer un sistema, yo tengo que pensar en el usuario. ¿Y qué datos debo de ingresar en esa interfaz? ¿Qué valores voy a hacer que el usuario ingrese? ¿Qué tipo de información se necesita? Quiero que elija a través del formulario, a través de la interfaz que yo he diseñado y que quiero que sea fácil, rápido, sencillo, intuitivo para el usuario. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, a eso se refiere ese primer punto, ¿no? El diseño está centrado en el usuario, ¿no? A eso hace referencia la usabilidad. Pero es un concepto que no está completo sin la idea de utilidad, porque una cosa es el hecho de que tú tengas, digamos, el usuario tenga la capacidad o la experiencia de poder usar el sistema de forma práctica, sencilla, dinámica, porque nosotros como especialistas de sistemas vamos a crear sistemas que sean fáciles de utilizar, ¿no? O sea, esa es un poco la idea, que sean fáciles de usar. Si yo le presento al cliente, al usuario, una interfaz con un montón de controles y obviamente la aplicación no le indica, no le dice qué cosa tiene que hacer o qué errores está cometiendo o qué tipo de información le falta, como por ejemplo acá no ingresa los apellidos. Entonces, si no sale nada a guardar y no sale ni un mensaje, no sale un error, faltan datos, pues el usuario no va a entender el formulario o la aplicación, va a decir, pero no sé si los datos están bien o no, porque hago clic en el botón, supuestamente guardar datos, pero no me dice nada la aplicación. Entonces, ahí va a haber una sensación de que obviamente la aplicación no le es útil, ¿no? Entonces, el concepto dice, el modelo conceptual de usabilidad no solamente tiene que ver con el diseño de las interfaces que ustedes hagan a nivel de sistemas, sino que esa interfaz, ese formulario que tú diseñas, no solamente tiene que ser, digamos, un diseño pues atractivo, donde los controles estén de repente con colores, etcétera, ¿no? Un tema obviamente a nivel de diseño, sino que el formulario como tal sirva y le sea útil al usuario, ¿no? Que realmente el mismo sistema le guíe al usuario, ¿no? Se dice que todo sistema de información tiene que tener un manual de usuario. ¿O acaso cuando tú compraste tu smartphone, tu equipo, tu Huawei, no sé, pues tu Apple, no sé, cualquier equipo móvil de cualquier marca, ¿no te vino acaso un manual de usuario? Cuando tú vas con un equipo, ¿no te viene con su manual de usuario, manual de configuraciones, manual de operaciones? Y ahí está cada una de las configuraciones que debes de realizar. Y dice, oye, no encuentro esta opción, vaya al manual. Entonces vas al manual, revisas, ok, lo encuentro en esta opción. El manual sirve para eso, el manual de usuario, para guiar al usuario. ¿Cómo va a usar el sistema? ¿Qué opciones tiene que cambiar, que configurar, etcétera? Entonces, si ustedes van a dedicarse a desarrollar sistemas, tienen que ir pensando de que el sistema que ustedes van a hacer, pues en algún momento, ustedes al final de construir el sistema, pues vas a tener que hacer un manual, el manual de usuario. ¿Qué significa? Que cada formulario, cada interfaz tiene que tener su manual de usuario. ¿Estamos de acuerdo? Está bien hecho el manual de usuario, pero el usuario, profesor, nunca lee el manual. Claro, no lee el manual porque el sistema es lo suficientemente intuitivo. Me dice, ingrese apellidos. Ok, entonces mientras yo no ingrese los datos,
¿no? Por ejemplo, obviamente los datos no se guardan. A ver, ingrese nombres. Ahí está. Entonces, ¿qué significa? Que la interfaz es lo suficientemente intuitiva. No tengo que leer un manual porque la misma aplicación, la misma interfaz me va a ir guiando. Me va diciendo qué es lo que yo debo de hacer. Por ejemplo, acá yo ingreso los datos, ¿no? Y cuando diga guardar, entonces ahora ¿qué me dice? Ingrese el número de documento de identidad. Está validando, ¿no? Está validando, ¿no? Y me dice, ¿no? Faltan dígitos, no son correctos. Ok, tengo que corregir. Digo, no, me equivoqué, no es pasaporte. Es, por ejemplo, DNI. Y la misma aplicación me dice, pero esto está mal, esto tiene un error, el DNI es incorrecto, tiene que ser de 8 dígitos. Ah, ok, tienes razón. Listo. Y seguiré. Y la interfaz me sigue guiando. Pero está mal, me dice, tienes que ingresar la fecha de nacimiento. ¿Se dan cuenta? No necesito leer un manual porque el mismo formulario me va guiando. Entonces, a eso se refiere un poquito el tema de no solamente que la usabilidad tenga que ver con el diseño, sino que la propuesta tecnológica que ustedes van a hacer, ya sea para la botica, ya sea para la veterinaria, ya sea para el hotel, etcétera, de repente para el polideportivo, la aplicación que ustedes van a hacer de repente pues para el centro de autoservicio, ¿no? O taller de mecánica. También lo mismo, o sea, el sistema tiene que ser lo suficientemente intuitivo, que el usuario, digamos, solamente navegando, desplazándose dentro de la interfaz, dentro del formulario, el mismo sistema, el mismo formulario es lo suficientemente autónomo y autodidacta en el sentido de que lo va guiando al usuario. ¿Qué datos son los que les falta? ¿Qué datos tiene que ingresar? ¿Qué datos son correctos? ¿Qué no datos son correctos? Entonces, hay un principio de utilidad. Digo, ese sistema me es útil porque me guía, me indica qué es lo que tengo que hacer. No necesito estar constantemente leyendo el manual, salvo que ya yo no entienda como usuario, ya recurro al manual. Pero no hay necesidad, profesor, porque la interfaz es lo suficientemente intuitiva. Me va guiando, me va diciendo qué me falta, qué no me falta. Entonces no necesito estar constantemente revisando el manual, ¿no? Ok, entonces a eso se refiere, ¿ya? Ese punto. Profe, Bien, dice, sí, te escucho, Avanto, dime. pero nosotros, como ofreciendo el servicio, estamos en la obligación de dar un manual al usuario. Todo sistema que se implementa para una empresa tiene que tener su manual de usuario. Todos sistemas, sin excepción. Sobre todo cuando es un sistema web, un software de escritorio. Inclusive hasta las app móviles también tienen su video tutorial. Ese manual de usuario puede ser un manual, digamos, físico o digital. Puede ser un PDF donde esté paso a paso detallado qué es lo que hay que hacer o para qué sirve cada formulario. Algunos hacen videotutoriales y dicen, muy bien, si usted no entiende, pues revise el videotutorial y ahí le va a explicar cómo registrar el medicamento, cómo anular el pedido, cómo anular una factura. Todo ese proceso está explicado a través del manual de usuario. Y sí, todo sistema debe de tener su manual de usuario. Eso es una regla. Incluso, yo he visto sistemas que no solo tienen manual de usuario, tienen el manual de configuraciones, aparte del manual de usuario. En el manual de configuraciones son algunas configuraciones que de repente se tienen que hacer en el sistema a través de un usuario administrador. Y el manual de usuario, pues es la explicación de cada formulario, de cada interfaz, para qué sirve, qué botones va a encontrar, cómo agrega, cómo edita, cómo cancela, cómo elimina un registro, etc. Esa explicación tiene que estar a través de un manual de usuario. Hasta ahí, preguntas. ¿Estamos claros?
Bien, continúo. No, pero Bien, en sus términos más básicos, look and feel de un website o de un sitio web es un aspecto del sitio para el usuario y lo que siente cuando él o ella está interactuando con él. O sea, en otras palabras, el término look and feel tiene que ver básicamente con la experiencia, ¿no? La experiencia que va a tener el usuario con tu sistema. Entonces seguramente Antón, seguramente Del Águila, seguramente Puicón, seguramente Cance o Rodríguez se habrá dado cuenta de, ok, por eso es, profesor, era importante que cuando vamos avanzando el sistema presentamos los avances a la gerencia general, ¿verdad? Claro, es importante. Tú estás avanzando con un requerimiento. Profesor, este es mi requerimiento. A ver, joven, ¿cuál es su requerimiento? Registro de empleados o mantenimiento de empleados. Es mi primer requerimiento funcional. Perfecto. Yo ya he elaborado la base de datos y ahora estoy diseñando los prototipos. Esto se llama prototipo o interfaz de usuario. Este prototipo, profesor, ya yo lo diseñé y ya me toca programar. Ya tengo que hacer la programación de este prototipo. Entonces, lo que yo le diría al especialista es, primero presente usted el prototipo, la interfaz que usted ha hecho, preséntela a la gerencia. Y mire si lo que usted ha hecho es lo correcto, si está bien, si todos los controles que usted ha colocado son los datos que ellos necesitan obtener en ese formulario. Si gerencia general me da el visto bueno o el cliente dice, sí, es correcto, está bien, es lo que necesitamos, yo tengo que seguir analizando y ver qué datos tengo que validar, qué datos tengo que consistenciar, qué datos son los que yo voy a validar o restringir en el formulario, ¿no? A mí me puede decir Castañeda, oye, no puedes ingresar, escucha, números, no puedes ingresar números en esa caja de texto, solamente letras. ¿Eso qué es? Una restricción. Es una restricción que tiene que cumplir el sistema. ¿No? Castañeda, en número de hijos no se ingresa letras, ¿ah? Solo números. No puedo ingresar letras, pero sí puedo indicar valores numéricos. Ese es el requerimiento, eso es lo que me están pidiendo. Entonces, todos esos detalles, ¿no? Lo tengo que considerar en la primera fase, pues, la fase de análisis. Porque esos requerimientos que me han pedido, donde van a haber campos donde no voy a ingresar números y solamente letras, o van a haber campos donde voy a ingresar números y no letras. ¿Eso qué son? Restricciones. Se llaman restricciones de campo. Y forma parte del análisis de requerimientos. ¿Que lo tengo que tener claro? Claro que sí. ¿Por qué? Porque cuando yo tenga que programar, hacer que esta cosa funcione, pues el sistema tiene que ir guiando y diciéndome qué está bien y qué está mal, qué tengo que ingresar y qué no debo de ingresar. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, a eso se refiere este punto. Cuando dice el aspecto del sitio, ¿no? Del sitio web para el usuario es respecto a lo que él siente cuando está usando, utilizando, manipulando, interactuando el formulario web con el propio usuario. Entonces, tiene que ver básicamente con la experiencia que él tiene. ¿No? Dice, oye, no, ¿y qué te pareció el sistema? Excelente, sí, o sea, muy práctico, sencillo, te guía, me dice qué tienes que hacer, ¿no? O sea, es un sistema suficientemente atractivo porque no es que no lo entienda, es fácil de utilizar, es fácil de manipular. No necesito estar constantemente revisando el manual de usuario. Entonces, eso es la experiencia que tú tienes como usuario con el sistema. ¿Estamos de acuerdo? Eso se refiere. Bien, el look. El look se define, dice, por los siguientes componentes en el caso de las páginas web. El look es básicamente, el look es esto, es mirar. El look, mirar, visualizar, ¿no? No el otro look que tú estás pensando, ¿ah? Ok, entonces, esta experiencia de look tiene que ver justamente con el diseño. O sea, tiene que ver tema de colores, tiene que ver el tema de imágenes, tiene que ver el tema de estilos, tiene que ver el tema de fuentes. O sea,
Esto es el look, ¿no? Que de repente el tamaño de letra pues sea 12, 14, 16, que si el título va en negrita, que si vas a utilizar un color de fondo, que si va a tener un color de borde cuando ubiques el cursor en las cajas de texto, etcétera. Que los botones tienen que tener de repente las esquinas redondeadas, o de repente yo quiero que el botón sea de forma elíptico, ¿no? O tiene que tener algún color en especial, etcétera. O sea, todo eso es el look. Tiene que ver con estilo, tiene que ver con el diseño, tiene que ver con la paleta de colores, tiene que ver con el uso de imágenes. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, a eso se refiere esta parte. ¿Ya? Hasta aquí, preguntas. ¿Estamos claros? Martín. ¿Sí? Ok, entonces a esto hace referencia el loop. Vamos a subrayar, ¿ya? El loop, entonces, tiene que ver con los componentes del formulario, de la página web. Y hace referencia a lo que acabamos de mencionar. El field, ¿no? ¿Y qué cosa es el field? El field es determinado por las siguientes características. El field tiene que ver ya con los objetos, tiene que ver con los controles que tú vas a colocar en la interfaz, en el formulario. ¿A qué me refiero con los controles? Son los objetos. O sea, ¿qué objetos tengo? Ah, profesor, cuando usted haga clic ahí, pues va a tener que cargar la fotografía. Entonces tú buscas la fotografía, ¿no? Acepto y la foto se debería de cargar acá. Tengo que usar una función, ¿no? De JavaScript. Profesor, los valores o datos que se deben de visualizar en los controles. Perfecto. Entonces, tiene que ver también con cuántos botones va a tener, ¿no? Nuevo, guardar, etcétera. Cancelar, eliminar, actualizar, imprimir, ¿no? Dependiendo de qué objetos se quieran colocar en la interfaz. Entonces, el field es eso, son las características de movimiento, de respuesta de esos componentes que tienen que ser dinámicos. Y aquí aparece un concepto que hablamos de componentes dinámicos. ¿Y qué es un componente dinámico? Tiene que ver con botones, tiene que ver con listas desplegables. ¿Qué es una lista desplegable? Un combo box. Esto es una lista desplegable. Lista desplegable, combo box. Algunos le llaman combo box o lista desplegable. Entonces, a eso se refiere, ¿no? Ese es el field. Botones, listas desplegables, ¿no? Formas, galerías, etc. Sonido. ¿Una página web, profesor, puede tener sonido? Sí, también puedes ponerle un audio, ¿no? O una musiquita de fondo. O cuando hace clic en un botón, se activa un audio, ¿no? Un efecto deslizante, qué sé yo. No sé si eso sea parte del requerimiento, quizás. Si lo es, lo colocas, ¿no? Porque finalmente el usuario es quien nos solicita el sistema. Entonces, a él tenemos que satisfacer de alguna manera al usuario. Entonces, lo que el usuario pida, ¿no es cierto? Tú le das, ¿no? Si te pide, le das, ¿no? No hay problema. En función a esos requerimientos que nos están solicitando, ¿no? ¿Qué más? El field tiene que ver también con la rapidez con la que las páginas web y las imágenes se cargan o se visualizan. Sí, eso también es la característica del field, ¿no? Oye, profe, la página demora mucho, ¿no? Está un poco lento. Y algunos echan la culpa al internet, ¿no? Es el internet. No creo que sea el internet. De repente es el formulario, la página web. ¿No será que el código, los algoritmos, esto de acá, los algoritmos, los códigos que tú has programado en ese sistema, puede que por ahí haya algún proceso que de repente no se está ejecutando, está demorando mucho y de repente por eso tienes la sensación de que la página web es un poco lenta? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, el field tiene que ver también con una característica, es la rapidez con que la página web se carga o se visualiza. ¿Ya? Tengan en cuenta ese detalle. Bien, entonces eso es field. Es los componentes que sean básicamente componentes dinámicos que van a interactuar dentro de la interfaz y que pueden pues tener desde botones, imágenes, menús desplegables o combo box. Pueden haber efectos de sonido. Y tiene que también ver con la capacidad de respuesta, ¿no? En que la página pues responde de forma automática, rápida al usuario.
El usuario hace clic en una opción, en un botón, y la página pues tiene que responder de forma inmediata, ¿no? Y de forma automática, dependiendo de lo que estemos sistematizando. Aquí tenemos un ejemplo, ¿no? Donde tenemos básicamente los aspectos interactivos, dice, y el aspecto visual, ¿no? El famoso look and feel. Entonces, el aspecto interactivo tiene que ver con el feel. El aspecto visual, los diseños, colores, paleta de colores, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la apariencia visual, gráfica, es el look. Y si se dan cuenta, pues lo que hay, digamos, dentro del desarrollo de un sistema entre el look y el feel, lo que abarca un cierto porcentaje considerable es el feel. Son los componentes, la interacción del formulario de la página o la página web que tú estés diseñando. Y solamente un 10%, o podría yo atreverme a decir hasta un 20%, tiene que ver con el aspecto visual, tiene que ver con el look, con el estilo, los colores, ¿no? Los diseños, el patrón que tú estás utilizando para ese formulario. Y hay otro porcentaje que es más del 50% que tiene que ver con los requerimientos del usuario. Aquí es la influencia que va a tener el sistema por parte del usuario, ¿no? Te dirán, no, yo quiero que ni bien digite en la caja de texto se busque el medicamento. Yo pongo acá, ¿no? Diga un formulario que se llame consultar medicamento o buscar medicamento. Entonces, viene de repente, pues, el cliente Antón, ¿no? A la botica y lo atiende el empleado del Águila. Y Antón le dice, mira, ¿sabes qué? Dame un sulfato ferroso, ¿no? Necesito sulfato ferroso. ¿Qué hace entonces Carlos? Carga la interfaz, ¿no es cierto? Cargará su interfaz y por ahí donde diga ingrese medicamento, él digitará, pues, no el medicamento. Ni bien él digite sulfato, por decir ferroso, automáticamente debe estar filtrando el medicamento para decirles si está disponible o no. Entonces, tiene que ver, el requerimiento del usuario juega un papel importante en el proceso de sistematización. ¿Estamos? El usuario me va a decir cómo quiere que se realice la búsqueda de datos, cómo quiere que se lleven a cabo los filtros, qué tipo de información quiero que se visualice en la interfaz, etcétera. Todos esos son los requerimientos que el usuario puede tener y que ustedes como especialistas no se pueden hacer de oídos sordos, sino tienen que diseñar el sistema efectivamente en función a los requerimientos del usuario. De ahí la importancia de hacer análisis de requerimientos a nivel funcional y no funcional, tema que ya hemos revisado. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, por un lado, quien va a tener la experiencia, ¿no? Del look y del feel no es Antón como cliente, sino en este caso del Águila, porque él es el que está usando el sistema, cuando es una venta presencial. Si es una venta virtual, Carlos del Águila ya no entra a tallar, sino entra el cliente, porque estamos asumiendo que Carlos es el empleado. Entonces ahí entra el cliente, ¿no? Antón, y Antón es el que va a entrar al formulario y él mismo, una vez que entra al formulario web o a la página web, él mismo genera toda su compra, ¿no? De medicamentos, de productos que él va a elegir, va a empezar a comprar vía web. Y si el field, el tema interactivo, digamos, no está bien programado, hay problemas en lo que es la funcionalidad del sistema, hay códigos que no se ejecutan y por lo tanto parte de ese error es que a nivel de funcionabilidad de la página se visualiza de que hay ciertas cosas que no se están ejecutando. Entonces lo que va a tener Antón es una mala experiencia como usuario. Y va a decir, no, ese sistema, no, yo no compro ya en esa botica porque comprar vía web es todo un tema, no carga la página, sale error, se pierde la conexión con la base de datos, etc. Entonces es un sistema que no está todavía al 100% bien definido. Entonces ese es la experiencia
que tiene el usuario Eso, con la aplicación. ¿Preguntas? eso, profe, parece, lo que usted está diciendo parece en las páginas del Estado, que la gran mayoría se cuelgan, su interfaz es así, no sean, para una persona joven se le hace complicado. Imagínense, para una persona de avanzada edad es mucho más difícil todavía porque no te dan solución de nada, se cuelgan los formularios, todo un desastre son. Pasa, ingeniero, es verdad. Es verdad. En algunas entidades, seguramente sus sistemas todavía no están al 100% operativos. O hay un tema también que podría estar pasando. ¿Se acuerdan con ustedes cuando yo les decía cuál es el ciclo de vida? ¿Recuerdan las fases o las etapas del ciclo de vida de un sistema de información? ¿Alguien recuerda cuáles son esas etapas, esas fases? A ver, les ayudo con una. Análisis. Después de la fase de análisis, ¿qué viene? ¿Recuerdan? Diseño. Después de la fase del diseño, ¿cuál es la tercera fase? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Etapas del ciclo de vida de un sistema de información. ¿Alguien recuerda cuáles son esas etapas? Son 6 etapas. Una de ellas es la fase del análisis. La segunda es la fase de diseño. La tercera fase es la fase de implementación, ¿no? A ver, por acá por el chat creo que están comentando. Ok. Lo otro también es la fase de pruebas o test o testing, ¿no? Testing o pruebas. Sí. Que hay que hacer pues las pruebas de usuario antes de entregar el sistema. Y están las pruebas que realizan los especialistas de IT, o sea, ustedes. Y después de las pruebas hay otra fase, hay otra etapa. Mantenimiento, profe. Antes del mantenimiento empieza con auditoría. No se olviden. La fase de auditoría. Todo sistema tiene que ser auditable. ¿Para qué? Para ver si el sistema está cumpliendo con los objetivos definidos, ¿no? Porque supone que ese sistema es producto de un proyecto. Entonces, todo proyecto tiene objetivos generales y específicos. Entonces, yo tengo que validar, ¿no? Y ver si el sistema está funcionando de forma correcta, de forma adecuada. De repente, por ahí, yo como gerente me dicen, señor gerente, mire, lo que pasa, ¿no? Vamos a suponer que tenemos una empresa, yo soy el gerente y viene, pues, el usuario Jeremy. Y me dice, señor gerente, la página no carga, no se visualiza, no puedo guardar los datos, etc. Entonces yo inmediatamente levanto el teléfono y llamo a la gente de sistema. No, señores, por favor, tenemos problemas con el sistema, con el módulo de ventas o con el módulo de pedido. Ya está, listo, se reporta. Luego vienen los especialistas, se comunican conmigo y me dicen, no, sí, todo funciona, todo está bien. Ese es el usuario que no sabe usar el sistema, ¿no? Me da una versión el área de sistema, que supuestamente todo está ok. Pasan 4 o 5 días, nuevamente Jeremy se vuelve a comunicar conmigo, ¿no? El gerente, mire, tengo problemas, el sistema, no puedo imprimir los reportes, no carga la información en la página web, no puedo visualizar los pedidos, no puedo facturar, no puedo registrar, en fin, todas las deficiencias que él tenga, me las va a decir y yo los voy a tener que canalizar. Y voy a tener que volver a llamar a estos grandes genios de sistemas para decirles, señores, hay problemas. ¿Me dejo entender? Cuando el gerente obviamente recibe las deficiencias, las canaliza, es el área de sistemas el responsable de levantar justamente esas observaciones o incidencias que puedan ocurrir en el sistema. Ahora, la pregunta es, ¿no? La pregunta es, ¿qué pasa cuando sistemas dice A y el usuario dice B? Yo como gerente, ¿a quién le creo? ¿Le creo al usuario o le creo a la gente de sistemas? Cuando hay esa disyuntiva, El cliente, profe. lo que hacemos, generalmente lo que se hace, muchas veces algunos gerentes recurren a un tercero. Llaman a una empresa especializada en sistemas y le dicen, mira, tengo este problema. El usuario siempre se queja con los formularios, con que no cargue, etc. Y cuando llamo a los de sistemas me dicen que no, que está bien, que ya lo solucionaron,
o en fin, no me dan una clara respuesta de lo que está pasando. Esta empresa, que es un tercero, dice, ok, no hay problema, vamos a hacer una auditoría. Y hacen una auditoría, un chequeo, un control de todo el sistema que está funcionando en la empresa. Por eso es que yo decía que hay tipos de auditoría. Auditoría interna, que lo hace el propio personal que labora en el área de sistemas dentro de esa empresa y que va a auditar el sistema para ver qué deficiencias, falencias hay en lo que es la funcionalidad del sistema como tal. Al margen si es un sistema web o es un software de escritorio. Ahora, el otro tipo de auditoría tiene que ver con las auditorías externas. ¿Y qué es una auditoría externa? Es cuando un tercero, una empresa que de afuera, yo la contrato para que venga a chequear, a auditar mi sistema de información o mis sistemas de información, en el caso que manejemos más de uno, y que nos dé un reporte detallado donde me diga específicamente dónde están los errores. Si es en el registro del pedido, si es en el formulario de la facturación, si es en el formulario de la búsqueda de medicamento, si es en el formulario donde se registra el pago del cliente, etc. Y con esa información yo voy a poder refutar a la gente de sistemas y decir, señores, ustedes no están haciendo bien su trabajo, porque hay estas observaciones. Este es el problema que está sucediendo, ¿no? Frente a ello, viene recién la última etapa que dijo por ahí el compañero, ¿no? Creo que fue Cáncer. O corríjame, ¿quién fue el que participó? Que nos dijo, profesor, la fase de mantenimiento. La fase de mantenimiento es la última etapa del ciclo de vida de los sistemas de información. ¿Ya? Por favor, tomen nota. Lo voy a apuntar ahí en el chat. Etapas del ciclo de vida de los SI. ¿Qué significa SI? Sistemas de información. Y la primera etapa tiene que ver con la fase del análisis. 2, tiene que ver con el diseño del sistema. 3, tiene que ver con el desarrollo. Cuando hablamos de desarrollo, estamos hablando de la programación, de la codificación del sistema. Codificación o programación. ¿Ya? A eso se refiere. Programación del sistema. Que también algunos autores lo conocen como la fase de implementación. Y la cuarta fase tiene que ver con el testing. Tiene que ver básicamente con las pruebas que hay que realizar en el sistema. Y si hablamos de pruebas, hemos dicho que hay dos tipos de pruebas, ¿no? Las pruebas de usuario, que las realiza obviamente el usuario, y están las pruebas que realizan los especialistas de IT. ¿Ya? ¿Quiénes son los especialistas de IT? Ustedes. IT significa Information Technology, tecnologías de la información. Y la quinta fase, pues, es la fase de auditoría. Fase o etapa, es lo mismo. La etapa de auditoría. Y esta auditoría comprende la auditoría interna, que es la que realizan la gente de sistemas que trabaja dentro de la empresa, y está las auditorías externas, cuando viene una empresa de afuera, un tercero, a auditar el sistema. Y la más importante, pues tiene que ver con la fase o la etapa de mantenimiento. Y hay tipos de mantenimiento. ¿Alguien recuerda cuáles son estos tipos de mantenimiento? Preventivo. Ya, el primero es correctivo. Correctivo. Muy bien, correctivo, ahí está. Ahí lo estoy apuntando también. Ya, y el siguiente, entonces tenemos 4 tipos de mantenimiento. El preventivo es antes que ocurra el error. O sea, aquí la gente de sistemas no va a esperar que los usuarios presenten los errores o las fallas del sistema. Cada cierto tiempo, cada 2 meses, cada 3 meses, se hace un mantenimiento general al sistema
a nivel de código para ver que si hubiera algún error, pues se subsane antes de. El correctivo es cuando ya ocurre el error. Entonces, ya hay un error. ¿Qué hacen? Señores de sistemas, tenemos problemas con la facturación, por favor revisar el módulo o el sistema web, dado que no se guardan los datos. El usuario está ingresando los datos de la venta y cuando hace clic en el botón guardar, le sale el mensaje, pero los datos no se guardan físicamente. Cuando ya va nuevamente la señorita o el empleado a verificar los datos de esa venta, pues simplemente no existen en la base de datos. Por favor, revisar. Entonces, hay un error, hay que hacer un mantenimiento correctivo, de corrección. Y está también el mantenimiento perfectivo, que es cuando algo que ya existe funciona y funciona bien, pero lo queremos seguir mejorando de otra manera, de otra forma distinta a la que actualmente se viene realizando. Y está también el mantenimiento, así como hay el mantenimiento perfectivo, está también el mantenimiento adaptativo. Adaptativo. El adaptativo tiene que ver, por ejemplo, cuando queremos incorporar un proceso a un sistema. De repente, del Águila me dice, profesor, nosotros ya tenemos el proceso de ventas de la botica, pero vamos a incorporar un módulo, el módulo de reportes o el módulo de consultas, o vamos a adaptar al sistema el proceso de compras. Ya manejamos ventas y almacén, pero nos falta el de compras. Entonces, no es que va a ser un nuevo sistema, a lo que ya existe, lo que va a hacer es una adaptación. Va a incorporar algo que obviamente anteriormente no existía o no se manejaba y pues ahora se pretende manejar de esa manera, ¿no? Bien, entonces eso era un poquito, ¿no? Como repaso acerca de lo que es no solamente el tema de funcionalidad y utilidad de un sistema, sino que muchas veces parte de la utilidad y la funcionalidad de un sistema tiene que ver mucho con el ciclo de vida de los sistemas de información. Y aquí recojo la intervención de George Abanto, ¿no? Donde obviamente nos comenta él que en ciertas páginas, ¿no?, del Estado de repente puedan que no funcionen. Y la pregunta es ¿por qué? Quizás porque no están haciendo auditorías al sistema, o quizás porque no están haciendo o no están llevando a cabo el mantenimiento de un sistema. Todo sistema tiene que tener un mantenimiento. No es de que yo implemente el sistema, le doy al usuario y me olvido de él. No es así. Hay que siempre hacer seguimiento, ¿no? De repente el personal que está trabajando en sistemas no está haciendo lo que se llama control de calidad o control de software. ¿Ya? Entonces, son cosas que hay que considerar también y que muchas veces sucede por un tema de quizás de gestión, ¿no? Que no se estén revisando los sistemas a nivel de funcionalidad como deberían de ser, ¿no? Muy bien, en otras palabras, se relaciona, dice, el modelo del usuario, es decir, se relaciona lo que el usuario quiere o necesita con el modelo de objetos. El modelo de objetos es propia de la GUI, Graphical User Interface, la interfaz gráfica de usuario, ¿no? O interfaz de usuario, que también se le conoce con ese nombre, que en realidad tiene que ver con lo que se usa, ¿no? Tiene que ver con lo que se va a usar. Entonces, aquí tenemos dos conceptos: necesidad versus usabilidad o versus uso. Una cosa es lo que el usuario quiere y otra cosa es lo que nosotros implementamos y le otorgamos, le damos al usuario para que pues, pueda utilizar, digamos, dicho sistema, ¿no? Entonces, aquí hay esos dos conceptos, no debemos de olvidarnos. Uno tiene que ver con las necesidades del usuario, lo que el usuario necesita, análisis de requerimientos, no te olvides, y el otro tiene que ver, pues, con lo que nuestro sistema va a realizar, ¿no? Y lo que finalmente voy a presentar como interfaz, como datos a mostrar en el sistema, ¿ya? Bien, en el sentido más estricto de lo que es la programación orientada a objetos, recuerda que esta es una técnica, la PO, incluye, entre otras cosas, los objetos y las metáforas de la interfaz. Dice, este modelo de objetos es el que permite al usuario relacionar sus objetivos con la funcionalidad del sistema. Se refiere a cosas
como que el usuario puede visualizar, por ejemplo, el progreso de las peticiones, que puede deshacer incluso acciones, ¿no? El famoso punto. Punto es deshacer. Que puede también disponer de un entorno multilingüe, ¿ok? Que puede, pues, cancelar, dice, una operación que lleva mucho tiempo de espera. Que puede también utilizar información, ¿no?, que ha introducido anteriormente y sobre todo de repente la data que está manejando a través de la interfaz, ¿no? ¿Qué datos está ingresando? ¿Qué datos está visualizando? ¿Qué peticiones está haciendo? Y cómo es que este sistema responde a esos datos ingresados por el usuario. Pero tiene que ver básicamente también con eso, ¿no? La experiencia del usuario, lo que yo les comentaba hace un momento. Si analizamos estos escenarios de interacción, la interacción se da entre quién, profesor, entre el usuario y la página web, entre el usuario y el software de escritorio. Entonces, esa es interacción, porque acuérdate que un sistema de información tiene actividades. ¿Alguien recuerda, actividad de aprendizaje número 1, semana 1, cuáles son las actividades que tiene un sistema de información? ¿Vale? Que todo sistema de información tiene actividades. ¿Cuáles son esas actividades, ideas? ¿Alguien recuerda? Actividades que realiza todo sistema de información. A ver, lo voy a apuntar en el chat. A ver, ¿cuáles son esas actividades que realiza un sistema de información? La primera actividad tiene que ver con el input. ¿Qué es el input? El input tiene que ver con el ingreso de datos o la entrada de datos. 2 es el process. El process tiene que ver con el procesamiento de la información. El tercero tiene que ver con el storage, o también conocido como almacenamiento de datos. Y la cuarta y última actividad tiene que ver con el output. Y el output no es otra cosa que la salida de datos. Entonces, todo sistema de información realiza 4 actividades básicas: entrada de datos, procesamiento de datos, almacenamiento de datos y salida de datos. El almacenamiento, también conocido como storage, por ejemplo, se lleva a cabo en el servidor, en la base de datos. Si tu sistema no guarda, no almacena información físicamente en un database, lo que tú estás haciendo no es un sistema, simplemente es una aplicación. Ejemplo, aquellos que hicieron el ejercicio de la calculadora y lo mandaron a través de la plataforma del aula virtual. Me mandaron incluso su videograbación. La calculadora que ustedes han hecho no es un sistema, es una aplicación. ¿Qué actividades realizas? Input, entrada, cuando ustedes ingresan los números. ¿Cuándo se lleva a cabo, profesor, la etapa del proceso? Cuando hacen clic en el botón igual, ¿no? Digo, 2 por 2 igual. Lo que el programa hace es un procesamiento, es un proceso, es una actividad que está haciendo, un cálculo. Pero en el caso de la calculadora no hay proceso de almacenamiento, no hay storage, porque esa data no se almacena en un database. Son datos locales, están en funcionamiento mientras la aplicación se está ejecutando. Una vez que yo cierro la calculadora y la vuelvo a ejecutar, los datos que ingresé se perdieron, no están en una base de datos físicamente. ¿Se entiende? Tengan cuidado con ese concepto. Entonces, todo sistema de información, que quede claro, realiza ciertas actividades básicas. Quizás por aquí alguien de ustedes, mira, profesor, yo he leído un libro y existe una, digamos, quinta actividad que se llama feedback. El feedback no es otra cosa que la retroalimentación. ¿Ya? Entonces yo podría, digamos, colocar acá como una quinta actividad lo que se llama el feedback. ¿Qué cosa es el feedback? Tiene que ver con la retroalimentación. ¿Estamos de acuerdo? ¿Preguntas hasta aquí? ¿Questions? ¿Estamos claros? Profesor, ¿qué cosa es el feedback? Fácil, son aquellos datos que salieron, pues vuelven nuevamente a ingresarse al sistema. Es decir, del output parte nuevamente hacia el input. Eso es feedback, es la retroalimentación. Todos los datos que salieron, que fueron expulsados del sistema, pueden volver a ser ingresados a ese sistema. Y esa acción se le llama feedback, retroalimentación. Muy bien.
Entonces, si analizamos esos escenarios de interacción, veremos que la causa de que no se puedan implementar es que no se tuvo en cuenta muchas veces al usuario. Importante, y por eso está señalado de color rojo, ¿no? No se tuvo en cuenta al usuario, ¿no? Al inicio, pues, del diseño del sistema. O sea, no consideré yo la opinión del usuario, no lo involucré en el diseño. Y eso puede correr el riesgo, podemos correr el riesgo que de repente nuestra interfaz, nuestro prototipo que hemos hecho, no cumple o no satisface los requerimientos del usuario. Y esto se ha dado porque no he hecho partícipe al usuario en el proceso del diseño. Porque ya ahorita yo estoy en la fase de programación, ya estoy en la fase de funcionabilidad del sistema. ¿Qué pasaría si viene el usuario y me dice, necesito que en el formulario también incorpores, por decir, ¿no? Vamos a suponer el área en el que trabaja, el cargo que tiene, el sueldo. Uy, pero eso no está porque no se ha considerado, o sea, no me dijeron, o qué cosa pasó, ¿no? ¿Por qué no lo he colocado? O de repente el requerimiento del usuario no fue muy claro que digamos, o yo no lo supe entender. Entonces, lo mejor es involucrar al usuario en este proceso de diseño antes de pasar a programar, porque si no, pues voy a tener que trabajar doble. Voy a tener que agregar más controles, voy a tener que agregar más código y obviamente el proceso, y el proceso no solamente de sistematización se retrasa también la entrega del sistema. ¿Estamos de acuerdo? ¿Preguntas hasta ahí? ¿Estamos claros? Okay. La arquitectura del software, según la Real Academia Española, según la RAE, se define como arquitectura, punto número 1, el arte de proyectar y de construir. En este caso, arquitectura para la RAE viene a ser, pues, construir edificios, ¿no? El arte de proyectar y construir edificios. La RAE lo define también al término de arquitectura como el diseño de una construcción. Y me quiero quedar con la definición número 2, porque justamente la arquitectura de un programa es eso, es el diseño, ¿no?, de un sistema con miras a la implementación, con miras al desarrollo de ese sistema. Entonces, el diseño es fundamental, que nos quede claro qué controles, qué objetos, qué elementos son los que vamos a colocar en ese formulario, en esa interfaz, antes de pasar a su fase de programación. Aplicándolo al mundo del desarrollo de software, podríamos definir entonces arquitectura de software como el arte de proyectar y construir aplicaciones informáticas. También podríamos decir que la arquitectura de software es el diseño de una aplicación informática. La definición que le damos a arquitectura viene del mundo de la construcción, claro que sí, pero viene a significar lo mismo en nuestro mundo de sistemas. Solo que nosotros no construimos, obviamente, edificios, sino construimos programas, construimos sistemas. ¿Estamos de acuerdo? Clements, este autor, nos define lo siguiente: la arquitectura de software es a grandes rasgos, dice, una vista del sistema que incluye una serie de componentes principales de ese sistema. La conducta de esos componentes, ¿no?, están según pues se percibe, ¿no?, desde el resto del sistema, y las formas en que los componentes van a interactuar o interactúan y se coordinan básicamente para alcanzar la misión del sistema, es decir, lo que queremos lograr con el sistema. La IEEE, en este caso 1471 del año 2000, ¿qué cosa es la IEEE, profesor? No entiendo. La IEEE no es otra cosa que el Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos del Mundo. Eso significa IE, el Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos, ¿ya? Esas son las siglas IEEE. ¿Ok? Bien. Este instituto, ¿no?, de ingenieros eléctricos y electrónicos,
define a la arquitectura de software, ¿no?, como la organización fundamental de un sistema que va a estar encarnado en sus componentes y las relaciones entre ellos, y sobre todo dice el ambiente y los principios que van a interactuar o que interactúan no solamente en la fase del diseño, sino también en su fase de programación, en su fase de desarrollo y probablemente evolución de ese sistema. Existen, dice, muchas definiciones, ¿no?, o conceptos de lo que es la arquitectura de software. Y no parece que ninguna de ellas haya sido totalmente aceptada, porque obviamente cada autor tiene su propia forma de definir el concepto. Y es natural, cada autor tiene su propia forma de interpretar, ¿no?, de definir o establecer un concepto. Y en este caso dice que no hay un consenso, ¿no?, todavía entre los autores para definir con exactitud lo que es el concepto de arquitectura de software. Pero en un sentido amplio podríamos estar de acuerdo básicamente que la arquitectura del software es el diseño de más alto nivel de lo que es la estructura, ¿no?, de un programa o de una aplicación. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Entonces, eso hay que tener en cuenta. Se tiene, dice, por responsabilidad definir los módulos principales del sistema, así como definir cuáles van a ser las responsabilidades que van a tener cada uno de esos módulos. Y también debe existir cierta interacción entre dichos módulos. ¿Estamos de acuerdo? Así como también una secuenciación de la información y ciertos protocolos de interacción y comunicación, como también la ubicación en el software, la ubicación, en este caso, en el programa. Una aclaración: la ubicación del programa no solamente es el sistema, sino los elementos de hardware, ¿ya? Hacemos ahí esa aclaración. Muy bien, una arquitectura de software define la forma de trabajar de un sistema, que tiene que ver con el cómo construir nuevos módulos, pero también debe dejar intuir el tipo de aplicación que se describe. Si mostramos, dice, un dibujo arquitectónico, ¿no?, por ejemplo, de una iglesia o de un piso, simplemente con ver la forma que tiene el dibujo podemos ya intuir de qué tipo de edificación es la que estamos proyectando en ese dibujo. Así pues, si observamos nuestro dibujo arquitectónico de nuestro programa, de nuestro software, deberíamos poder intuir qué tipo de aplicación es la que se va a construir o la que va a ser construida, solamente viendo el diseño o el dibujo arquitectónico del software, del programa. Así pues, dice, si observamos nuestro dibujo arquitectónico, ¿no?, del software, pues tiene que ver con eso, ¿no?, con la capacidad de poder determinar qué tipo de aplicación es la que vamos a implementar. No es lo mismo una aplicación que controla un hospital a una aplicación que controla un cajero automático, así como la aplicación que controla, por ejemplo, una botica o una farmacia. ¿Por qué? Porque cada solución informática tiene que tener su propia arquitectura de software. Sin embargo, el dibujo arquitectónico es la construcción, ¿no?, del prototipo, de lo que vamos a implementar. Pero dicho dibujo, dentro de esta fase de construcción, ¿no?, muchas veces no deja claro los materiales con los cuales se ha realizado, así como tampoco pues el dibujo arquitectónico de nuestro sistema no debería, pues, ¿no?, de dejar escapar ningún detalle de la aplicación. Todo debería estar detallado. Algunas aquí definiciones
o ideas que debemos de tener claro entonces. La arquitectura del software no es una normativa madura. La arquitectura del software no es igual a la academia y a la industria. La arquitectura del software no es el diseño del programa con UML. La arquitectura del software no es naturalmente vinculada con la ingeniería y su ciclo de vida. Esto ocurre en algún punto entre el análisis de requerimientos y las especificaciones de los casos de uso y entre estos y el diseño. Pero también hay que considerar que la arquitectura del software no está vinculada exclusiva y naturalmente a la metodología RUP. Tampoco está relacionada con lo que es el modelamiento orientado a objetos. Hay un vínculo natural entre requerimientos, que son los casos de uso, y las clases, y las herramientas arquitectónicas pues deben de generar el código para la aplicación, para el software. ¿Qué cosa es arquitectura de software entonces? La arquitectura del software es básicamente una vista estructural de alto nivel donde se define el estilo o combinación de estilos para una solución. Se concentrará básicamente en los requerimientos funcionales o requerimientos no funcionales de la aplicación. Estos requerimientos funcionales, ¿no?, que satisfacen medianamente el modelo y el diseño de la aplicación. Eso es la arquitectura del software. La arquitectura del software es esencial para el éxito o fracaso de un proyecto. ¿Okay? Bien, existen ciertas corrientes principales en lo que es la arquitectura del software, y aquí vamos a citar, por ejemplo, algunos autores, como lo es, por ejemplo, Mellon es uno de ellos, ¿ya? Y vamos a ver qué definiciones se dan, ¿no? Por ejemplo, la arquitectura estructural, ¿no?, es la arquitectura de un sistema que se hace de forma estructural, en la cual, pues, podemos utilizar o generar ciertas variantes en los modelos de los datos, así como también podemos hacer algunas variantes, ya sean radicales o formales, con lo que es, pues, la arquitectura del sistema, ¿no? Y ahí, pues, podemos utilizar el concepto de Garland, de Schwab o de Clements, que cada uno de ellos, pues, define la propia visión de lo que es la arquitectura estructural de un programa. Y también está la arquitectura como etapa de la ingeniería de software, la cual está orientada a objetos. Y aquí pueden consultar cualquier material bibliográfico que haga referencia, por ejemplo, a Grady Botch, a Ivar Jacobson o a James Rumbaugh. Y cada uno de ellos, pues, como autores, tiene su propia definición, ¿no? Su propia, digamos, orientación de lo que es la arquitectura de un software, de un sistema. Que son posturas, más que todo, que cada uno de ellos hace con respecto a la situación de la definición de la arquitectura de un sistema. Y también otra corriente principal es la arquitectura basada en patrones, que quizás es la más usada hoy en día, ¿no? Donde se manejan y se definen o redefinen una serie de estilos como patrones, como lo es POSA, o, por ejemplo, los propios partners de Microsoft y algunas guías prácticas, ¿no?, que se trabajan también para lo que es una arquitectura basada en patrones. Y está también la arquitectura procesual y algunas metodologías, como por ejemplo la de Kasman-Bas, y obviamente también hay ciertas variantes en cuanto a lo que es la arquitectura, que está basado, pues, en un determinado escenario. ¿Hay algunos objetivos de la arquitectura de software que debemos de considerar? Sí. Primero, que la arquitectura del software debe ser independiente de los frameworks. Es decir, tiene que la arquitectura ser independiente del marco de trabajo. La existencia de esta forma de construir las cosas en el sistema no depende de la estructura de trabajo, no depende de un framework. Y dos, otro objetivo de la arquitectura de software es que el sistema o el programa que estamos haciendo
sea testeable, es decir, se puedan realizar las pruebas de testeo, de funcionalidad. Otra característica, o quizás, perdón, objetivo, es que sea independiente la arquitectura de la user interface, de la interfaz de usuario, ¿no? Tus reglas de negocio no se ven alteradas por un requerimiento de interfaz de usuario o user interface cuando son desarrolladas las funcionalidades que de repente va a tener la nueva interfaz, o que ésta se debe adaptar a las reglas de negocio y nunca al revés. Las reglas, es decir, las reglas de negocio no se deben adaptar a las interfaces, son las interfaces de usuario las que tienen que adaptarse a las reglas de negocio. Profesor, ¿a qué se refiere con reglas de negocio? A los datos que, por ejemplo, yo te decía se pueden ingresar y a aquellos datos que no se pueden ingresar. Eso es básicamente una regla de negocio. Una regla de negocio es que tú no puedas almacenar números en un campo donde solamente van a ir letras. Una regla de negocio no es de que tú almacenes letras en un campo donde obviamente se deben de ingresar solo números. En ese sentido, es fundamental tener en cuenta ese detalle. Siguiente punto. Independientemente de la base de datos, podemos cambiar el motor, ya que las reglas de negocio no son independientes de la implementación de una base de datos. Es decir, la arquitectura es totalmente independiente del database que tú estés implementando. No necesariamente está ligado. No. La arquitectura del software es independiente a la base de datos que tú hayas analizado, diseñado, modelado e implementado. ¿Ok? Y básicamente, pues aquí las reglas de negocio no son dependientes de la implementación tampoco de la base de datos, sino que es la base de datos la que se debe de adaptar a esas reglas de negocio que se van a definir. Y como quinto objetivo es que en lo que es la arquitectura del software, es que este debe ser independiente de cualquier componente externo. Se aplica, dice, la misma regla descrita en base a los datos, pero deben estar relacionadas a los componentes externos, así como las integraciones con otros sistemas, ya sea con librerías, con componentes, etc. Funciones de la arquitectura de un programa o la arquitectura de un software. El objetivo principal, dice, de la arquitectura de software es aportar elementos que ayuden al proceso de toma de decisiones y al mismo tiempo que proporcionen conceptos, ¿no? Y un lenguaje común que permita pues la comunicación entre los equipos, es decir, entre los teams, ¿no? Equipos de desarrollo que participen justamente en el proyecto, o sea, los especialistas, a eso se refiere con equipos. ¿Para qué? Para conseguir la arquitectura de software, se construyen ciertas abstracciones, materializándolas en lo que se llaman los famosos diagramas o blueprints, ¿no? Diagramas donde podemos hacer comentarios o diagramas comentados. Profesor, ¿una especie de diagramas de flujo? Sí, podemos hacer un diagrama de flujo donde intentamos de repente representar cuál va a ser la arquitectura de nuestro sistema. No hay obviamente un estándar en cuanto a la forma y el lenguaje utilizado en los blueprints o dibujo técnico, ¿no? De todas las formas, existe cierto consenso en cuanto pues a la necesidad, ¿no? De organizar estas abstracciones en vistas, ¿no? Tal como se realiza el diseño de un edificio, ¿no? La cantidad de tipos de vistas, ¿no? Difiere mucho en función de cada tendencia arquitectónica. Quizá uno de los modelos más conocidos es el 4+1 de Philip Kirchner, que está vinculado pues a lo que es Rational Unified Process, o el proceso unificado relacional, la metodología RUP. Y define básicamente 4 vistas. Una de ellas tiene que ver con la vista lógica, donde vamos a modelar todos los objetos del sistema. 2 es la vista de procesos, donde se muestra la concurrencia y sincronía de los procesos. Lo otro es la vista física, que muestra la ubicación del programa en el software. La vista física es donde se muestra la ubicación del software en el hardware, ¿ya? Tiene que ver con eso.
Y la vista de desarrollo, pues, describe la organización, ¿no?, del entorno de desarrollo de nuestra aplicación. A esto se refiere las vistas de Clustein, ¿no? Este autor dice, bueno, pues su sistema se va a orientar en vistas. Primero está la vista de casos de uso, que es, si te das cuenta, está al centro. Luego está, pues, la vista de diseño, la vista de implementación, la vista de despliegue, la vista de procesos. Cada tipo de vista, pues, tiene una funcionalidad. ¿Estamos? Aquí, por ejemplo, nos habla de algunos aspectos estáticos y algunos aspectos dinámicos. Cuando hablamos de la metodología RUP, hay aspectos estáticos que se van a representar a través de los diagramas de clase, diagramas de objetos, diagramas de componente y diagramas de caso de uso. Ese tipo de diagramas está dentro del grupo de aspectos estáticos. Y en aspectos dinámicos está, pues, el diagrama de estados, el diagrama de interacción, el diagrama de actividades. ¿Ya? Entonces son básicamente la postura de lo que tiene el autor Clustein con respecto a las vistas de un sistema. ¿Hay ciertas perspectivas de la arquitectura del software? Sí, a nivel de negocio, a nivel de aplicación, a nivel de información y a nivel de tecnología. A nivel de negocio, una arquitectura de software describe el funcionamiento interno del negocio, central de la empresa, de la organización. Y la aplicación tiene que ver con una muestra de todas las aplicaciones que posee la empresa, la funcionalidad y las relaciones que dichas aplicaciones tienen dentro de la empresa. Y luego está la información, ¿no? Que va a describir básicamente la información que va a manejar la empresa y cómo es que esta está ligada a los circuitos de trabajo, ¿no? Y en este caso la cuarta y última perspectiva, pues, tiene que ver con la tecnología. La tecnología describe la estructura no solamente del hardware, sino también del software, que es la base para dar el soporte informático a la empresa. Bien, reflexiones. Implementar entonces una arquitectura nos ayuda a entender mejor de qué trata nuestro sistema, de qué trata nuestro software, a centrarnos en el dominio de nuestra aplicación, que es el valor real, y que al fin y al cabo, pues es la razón que nos lleva a escribir o nos lleva, digamos, a programar, a codificar un software, un programa. Implementar un modelo rico basado en digamos, una serie de dominios, ¿no? Hace que todos los miembros del equipo tengan el mismo vocabulario, utilicen el mismo término y sobre todo el empeño que se le puede poner, ¿no?, a aquellas tareas completas por las que se facilita, pues, el entendimiento del sistema, ¿no? Bien, por otro lado, tenemos algunas metodologías arquitectónicas que también podemos revisar, como es el posicionamiento en el ciclo de vida de un sistema, bajo el enfoque de análisis de sistemas en RUP. Está también los atributos de calidad y escenarios. Está también la arquitectura basada en el diseño, el ABD, el Architecture Basic Design. Están también las técnicas arquitectónicas, la comparación de alternativas, el diseño basado en atributos, ventajas y desventajas, etc. O sea, a nivel de metodología de arquitectura de un software, pues hay distintas formas de metodología. Muy bien. Por otro lado, vamos al tema de vistas y diagramas. ¿Ya? Hay un área estructural y hay un área dinámica. El área estructural tiene que ver con los tipos de vistas. Por ejemplo, tenemos una vista estática cuando hacemos un diagrama de clases. Tenemos una vista de casos de uso y eso es un diagrama de caso de uso. Tenemos vista de implementación cuando hacemos un diagrama de componentes. Tenemos vista de despliegue cuando hacemos un diagrama de despliegue. Tenemos una vista dinámica cuando existen, por ejemplo, una vista de máquinas de estados. Quiero ver los estados del sistema, lo represento a través de un diagrama de estados. Está la vista de actividad que se muestra a través de un diagrama de actividades. Está la vista de interacción que se muestra a través de un diagrama de secuencia y diagrama de colaboración. Y finalmente, a nivel de gestión de modelo, la vista de gestión de modelo se da, pues, a través de un diagrama de clases.
Señores, todo esto que acabo de mencionar, ustedes lo van a ir profundizando en el curso de diseño de sistemas. Aquí solamente estamos dando una orientación de qué diagramas son los que van a tener que crear cuando tengan que hacer pues toda la documentación, todo digamos el diseño de un sistema de información. Esto lleva su tiempo hacer este tipo de diagramas. ¿Ok? Bien, vamos a pasar ahora a un caso. Ya vamos a modelar un caso de uso de negocio, el famoso MCUN, se le llama así, modelo o modelado de caso de uso de negocio. Y aquí nos tiene una pequeña situación, un pequeño escenario que vamos a analizar para ver cómo es que se ha desarrollado este diagrama de caso de uso y su diagrama también de actividades. Vamos a tocar en esta clase solamente 2 diagramas. A ver, dice, los procesos de negocio analizados del IPD, del Instituto Peruano del Deporte, fueron básicamente 2, y aquí se están marcando cuáles son esos 2 procesos. Está el proceso de gestión de inscripción y está el proceso de gestión de asistencia. Si nos damos cuenta, efectivamente, el IPD por ahora necesita o requiere, ¿no?, que se analicen 2 procesos. La gestión de inscripción y la gestión de la asistencia, probablemente de los participantes o de los estudiantes que acuden al IPD. Estos procesos fueron elegidos por ser los de mayor importancia y con problemas en sus gestiones. La gestión de estos procesos actualmente se realizan de forma manual. Aquí me están dando a saber de que el proceso, ¿no? Atención. El proceso de gestión de inscripción y el proceso de la gestión de la asistencia para lo que es el Instituto Peruano de Deporte, que es donde vamos a aprender la casuística, al parecer esos 2 procesos todavía se realizan de forma manual. Por lo tanto, dice, toda esta información no se almacena de forma apropiada, de forma óptima. Y en cierta medida esto hace difícil la tarea del proceso de inscripción de los participantes y sobre todo, en este caso, el manejo de la información. ¿Ok? ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer, profesor, una vez que tenemos el enunciado y tenemos los procesos ya identificados? Lo que tienen que hacer es describir quiénes van a ser los actores del negocio. Tienen que empezar por esto. En RUP, el actor, el business actor, ¿no? El actor del negocio es básicamente un muñequito de palo, como tú lo observas acá. Del proceso descrito, de este proceso de acá, observen, tenemos que determinar cuáles van a ser los actores del negocio. Y aquí existen básicamente 2 actores. Se le llama vía de las siglas business actor, actor del negocio. Y aquí tenemos al padre o al apoderado y tenemos también al participante. Cada uno de ellos desenvuelve o desempeña un papel, un rol dentro de dicho proceso. Atención, por favor. Por ejemplo, el padre o el apoderado es el encargado de realizar su proceso de inscripción. O sea, ¿quién realiza el proceso de inscripción? El padre o el apoderado del participante. El participante tiene como rol participar, obviamente, en los distintos talleres deportivos del IPD. Así, jóvenes, como ustedes tienen en pantalla, ustedes tienen que identificar cuáles son los business actors de su proceso a sistematizar. De repente, en el caso de Avanto, él dirá, profesor, para la veterinaria, el business actor es el cliente. Ya, es el cliente, ¿no es cierto? Slash, podría decir incluso hasta la mascota. Ya, pues es el dueño, ¿no? Otro actor ahí sería, por ejemplo, el médico, ¿no? El veterinario, que también es un actor del negocio y que también va a estar representado. Entonces, eso es lo que ustedes tienen que hacer en esta fase, cuando más adelante se les pide este punto. Identifiquen cuáles son los actores del negocio, quiénes son los business actors, y también tengan identificado el rol que cumplen cada uno de ellos dentro del proceso.
Si el actor que tú has identificado no tienes claro cuál es su rol, de repente ese actor no forma parte del proceso, por lo tanto lo estarías colocando por gusto. Tienen ustedes ahí que analizar. Bien, luego tenemos la descripción de los casos de uso. ¿Cuántos casos de uso hay? Atención Abanto, atención Antón, atención Rodríguez y Caldas. Profesor, ¿de dónde salió estos casos de uso? Ah, muy buena pregunta de aquí, del enunciado. En el enunciado se dice claramente cuáles son los procesos involucrados. La gestión de inscripción y la gestión de asistencia. Entonces, eso significa que a nivel de casos de uso, usted tendría que haber hecho esos dos procesos, ¿no? El proceso de la inscripción, ¿no? Y el proceso de la asistencia como tal. A esto se le llama CUNT. ¿Qué es CUNT? Caso de uso del negocio, son las siglas. Entonces yo diría, ¿y cómo se representa esto, profesor? Como un elipse. Esta imagen que ves acá, ese es un caso de uso. Yo puedo tener ahí, ¿no? CUNT-gestionar la inscripción. Es decir, es un caso de uso que va a gestionar la inscripción. Puedo tener otro elipse que diga CUNT-gestionar asistencia. O simplemente colocas el nombre, ¿no? Del caso de uso como tal. Gestión de inscripción y el otro, gestión de asistencia. Cada uno de esos casos de uso tiene que tener una descripción. Algo que explique, que describa en qué consiste el proceso. Acá, por ejemplo, dice, ¿no? Este caso de uso del negocio permite registrar al participante en los distintos talleres del Instituto Peruano de Deporte. Entonces, en ese caso de uso se debe de manejar el registro de los participantes en los talleres que ofrece el IPD. En el caso de gestionar asistencia, dice, en este caso el caso de uso del negocio permite llevar un adecuado control de las asistencias del participante. Entonces, me queda claro qué cosa hace cada uno de esos casos de uso. Con gestionar asistencia vamos a llevar un control adecuado y pertinente de la asistencia de los estudiantes. Perfecto. En generar inscripción, aquí lo que se va a hacer es se va a registrar al participante en todos los talleres deportivos que tiene, en este caso, el Instituto Peruano de Deporte, ¿no? Muy bien, una vez que ya tienes claro quiénes son los actores, atención, lo colocas así. Colocas el business actor, que es el padre o el apoderado, y el business actor, que es el participante. Los dos casos de uso, observa que identificaste aquí, los colocas exactamente aquí. Colocas el caso de uso del negocio, gestionar inscripción, y el caso de uso del negocio, que es gestionar asistencia. Entonces, ¿quién sería el primer caso de uso a ejecutar? Gestionar inscripción. O sea, este de acá, atención, este de aquí, vendría a ser el primer caso de uso a ejecutarse. Porque obvio, pues, profesor, sin inscripción no hay asistencia. Se sobreentiende, ¿no? Es un proceso que depende de otro. El proceso de control de asistencia depende de la inscripción del estudiante, más aún si es que es menor de edad, ¿no? Entonces, aquí lo han representado de esa forma, lo cual está bien, ¿no? Yo digo, en este caso, el apoderado, ¿no? Gestiona su inscripción del participante, ¿no? Y es el apoderado quien va también a gestionar la asistencia del participante. Entonces, lo representamos de esa manera. Luego viene lo que se llama el modelo o modelado, ¿no? De análisis de negocio, el MAN. Aquí tenemos en un primer plano la descripción de los trabajadores o colaboradores del negocio. ¿Quiénes son los actores que forman parte, por ejemplo, de lo que viene a ser este diagrama de caso de uso que vamos a representar, ¿no? ¿Quiénes interactúan en el proceso? Está el técnico deportivo y está el profesor, porque una cosa son los cursos y otra cosa es el personal que va a elaborar, ¿no? Bien, en este caso, como personal que trabaja dentro del negocio, como personal que trabaja pues dentro de la empresa del IPD, tenemos acá lo siguiente, dice el técnico deportivo. ¿Qué hace el técnico deportivo? Tú tienes que describir lo que hace.
Dice, el técnico deportivo es el encargado de inscribir al participante. O sea, quien escribe al participante, ¿quién es? El técnico deportivo. Y es el técnico deportivo, dice, quien va a impartir, o sea, va a brindar los diferentes talleres deportivos, las diferentes clases. Y es también el técnico deportivo quien va a realizar un control de las asistencias de los estudiantes. Entonces, si tú te das cuenta, el proceso de inscripción y el proceso de asistencia, quien hace ese proceso es el técnico deportivo. ¿Estamos de acuerdo? Y el promotor, pues, es el empleado encargado justamente, él es el encargado de realizar las promociones. ¿De qué? De esos talleres, ¿no? Deportivos que se van a impartir. Y es el promotor también quien va a asignar los complejos deportivos que existan, ¿no? Obviamente lo maneja el promotor. Así como también las distintas disciplinas, ¿no? De los participantes en los talleres deportivos. Entonces, si se dan cuenta, jóvenes, estos dos actores vienen a ser los actores del negocio. Entonces, Antón tiene que identificar acá. ¿Quiénes serían los actores del negocio en el caso de Antón? El técnico farmacéutico. Excelente. ¿Quién es quien atiende al cliente? Profesor, también sería el cajero, ¿no? En este caso, dentro del área de caja, pues habrá un empleado que es el cajero, que va a ser el encargado y responsable de cobrar lo facturado. ¿Ok? En el caso, por ejemplo, del hotel, aquellos que están haciendo el hotel Aloft, ¿quiénes serán? Pues, ¿no? Los trabajadores o colaboradores. El recepcionista, ya está. De repente el botones, ¿no? La persona, pues, que atiende en recepción, que conduce al cliente con sus maletas, etc. Entonces, hay que identificar y analizar bien el proceso antes de representar. Luego están algunas entidades del negocio, también conocido como business entity. Las entidades del negocio son cualquier medio o mecanismo empleado para facilitar el manejo de la información, ya sea tanto para la captura, para el almacenamiento, el procesamiento y la transmisión de la misma. Atención, entidades del negocio, que son objetos. Por ejemplo, la ficha de inscripción es una entidad del negocio, es un business entity. Otro, la declaración jurada, es otro objeto, es un documento, por lo tanto también es un business entity, entidad del negocio. Otro, el carné, también es otro business entity, que también es otro objeto que también debe estar representado en el diagrama de objetos. Y también tenemos como otro documento el DNI. El DNI es un documento físico, es un objeto y también se representa en el diagrama en este caso de objetos que voy a tener que representar. Así como identificas cada objeto, cada entidad del negocio, como dice acá, son cualquier medio o mecanismo empleado para facilitar el manejo de la información. En el caso del objeto que has identificado, tienes que describir para qué sirve. Por ejemplo, acá, ¿no? Dice, la ficha de inscripción es un documento que está elaborado por el IPD, en el cual dice se registra al participante que va a participar en algún taller. Eso es el primer documento. Siguiente, la declaración jurada. Es un documento, dice, proporcionado por la institución en el cual se da la veracidad de uno mismo bajo juramento ante las autoridades administrativas o judiciales, el cual deberá ser firmado por el padre o apoderado. Entonces, obviamente están haciendo la descripción justamente del objeto. Siguiente, en el caso del carnet. El carnet, dice, es un documento elaborado y entregado por el IPD. O sea, es el carnet con el cual se va a identificar el estudiante, ¿no? El participante. Se le otorga al participante del taller para poder justamente identificarse como parte del taller deportivo.
Y luego está el otro objeto, que es el DNI, que es otro documento, es un objeto. Estamos hablando de business entity, entidades del negocio. Dice, es el documento nacional de identidad que sirve para identificar, ¿no? Sirve para identificar a cada persona nacida en el territorio peruano, nacida en la República del Perú, ¿no? Entonces, es un documento. Y es también requerido al apoderado o al padre de familia, ¿no? Para poder justamente inscribir al participante en el proceso. Entonces, si se dan cuenta, así van a tener que hacer ustedes la documentación de su proyecto, de su sistema. Es detallar cada uno de los objetos. Profesor, en mi caso es el hotel. Ok, ¿qué será? Pues la ficha de reserva. Y explicas para qué sirve. Profesor, la ficha del alquiler, registras para qué sirve. Profesor, también tengo que tener como business entity la facturación y escribes para qué sirve, qué cosa es. Haces una descripción. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, en el caso de la veterinaria, profesor, está la cita médica o la cita de atención. Está la historia clínica, está el registro de vacunación, la tarjeta de vacunación. Entonces, tienes que detallar. Por eso que aquí es donde ustedes realmente van a hacer el proceso de análisis de un sistema. Aquí es donde ustedes analizan el sistema y describen. ¿Estamos de acuerdo? Una vez que hemos hecho todo eso, ¿no? Que hemos identificado los actores del negocio, hemos identificado los casos de uso, hemos identificado los business entity, las entidades del negocio, ahora yo tengo que hacer una descripción del caso de uso que voy a tener que realizar. Hemos dicho que son dos. Uno de ellos es gestionar inscripción. Y aquí solamente estoy colocando uno nada más, pero son dos. Gestionar inscripción. Y hay un formato, claro que hay un formato. Es todo este formato el que hay que trabajar. Está el proceso del negocio, el objetivo, el actor, los trabajadores, hay una precondición y el flujo. El flujo básico, es secuencial que hay que colocar. Por ejemplo, dice, ¿cómo se llama el proceso de negocio? Gestionar inscripción. Listo, colocas acá el nombre del proceso. Este proceso se llama gestionar inscripción. Avanto dirá, profesor, en mi caso se llama gestionar reserva. Ok. O se llama, por ejemplo, gestionar alquiler, ¿no? En el caso del hotel. Y si es de repente, pues el proceso, no sé, ¿qué te digo? De repente de la veterinaria, ¿no? Profesor, el proceso de registrar cita, ¿no? Cita de atención. O gestionar la historia clínica, ¿ok? O es el proceso de repente, no sé, gestionar la vacunación de la mascota, ¿ok? Entonces, por cada caso de uso identificado tienen ustedes que representar, ¿no? Y hay un formato, claro que sí, ¿no? Entonces, tengan esto en cuenta porque cuando ustedes hagan su documentación se les va a pedir esa parte, ¿ya? Así que por favor tengan en cuenta ese detalle. Muy bien, ¿cuál es el objetivo de este caso de uso gestionar inscripción? Dice, debemos de gestionar el registro del participante en algún taller deportivo. O sea, el objetivo de este proceso es eso, es gestionar el registro del participante en algún taller. El objetivo es la finalidad, es el propósito de ese caso de uso, de este proceso de negocio. ¿Estamos de acuerdo? Entonces describes. Actores, ya lo hemos identificado en la parte superior, está pues el apoderado, ¿no? El padre de familia o apoderado en el caso de la inscripción para el IPD, pues es el que interviene. Profesor, en el caso del hotel, ¿quién será? Pues el huésped. Profesor, en el caso de la botica, el cliente. ¿Te das cuenta? Pues tienes que analizar. Trabajadores, en este caso es el técnico deportivo. Antón dirá, profesor, y en la botica, el técnico farmacéutico. Si es que el proceso se llama gestionar pedido, ¿no? Si tu proceso se llama, en el caso del hotel, ¿cómo se llama tu proceso? Gestionar reserva. ¿Ya? ¿Quién gestiona la reserva? El actor, cliente. ¿Quién atiende la reserva? ¿Cómo se llama? Recepcionista, administrador, el rol que tenga el actor. ¿Estamos de acuerdo? Ese rol que tiene, tú lo colocas acá. Por eso es importante tener claro quiénes son los actores. En este caso, los actores
externos que no forman parte de la empresa y los actores internos, los que intervienen directamente, que son los empleados. ¿Ya? Atención con ese detalle. Muy bien, hay una precondición. En el caso de gestionar la inscripción de este joven para el taller, ¿no? El papá, al parecer, es el apoderado, el padre es el quien va a tener que gestionar la inscripción de su menor hijo, dice lo siguiente: el participante podría haberse preinscrito para separar alguna vacante. Hay una precondición. Y de repente acá está el grupo del Hotel Aloft, ¿no? Profesor, en el caso de nosotros, mi proceso se llama gestionar reserva. No hay una precondición. No lo pones. Profesor, pero en el proceso de gestionar alquiler, sí. Porque para gestionar el alquiler como precondición tiene que el huésped haber registrado o tener previamente una reserva de habitación. Ah, entonces ahí hay una precondición. No te puedo alquilar si es que no tienes tu reserva. Tienes que tener una reserva previamente para llevar a cabo el proceso de alquiler. Por ejemplo, en el caso del hotel. ¿Se dan cuenta? Entonces tienen que analizar qué proceso puede haber previo al que están ustedes diseñando. A eso se le llama precondición. Una condición previa, preexistente, en otras palabras. Profesor, ¿y el flujo básico qué cosa es? Detallar paso a paso qué hace cada uno de ellos. A ver, vamos a revisarlo rápidamente. Dice, el caso de uso inicia o comienza cuando el padre se acerca al complejo deportivo. Paso 1. Paso 2. El padre o apoderado solicita la inscripción. Paso 3. El padre o apoderado debe ser mayor de edad para poder realizar la inscripción. 4. El técnico deportivo le solicita su DNI. 5. El padre o apoderado le brinda su DNI. ¿A quién? Al técnico deportivo, obviamente. 6. El técnico deportivo valida la fecha de nacimiento. 7. El técnico deportivo registra los datos personales. 8. El técnico deportivo le solicita el DNI del participante, o sea, del estudiante, del menor hijo, ¿no? 9. El padre o apoderado le brinda su DNI, ¿no? Del participante. Si te das cuenta, todos estos puntos describen todo el flujo, el paso a paso, cómo se lleva a cabo. Por eso es importante que tú tengas claro cómo se lleva a cabo el proceso de ventas en el hotel. Perdón, el proceso de ventas en la botica. Cómo se lleva a cabo el proceso de reserva en el hotel. Cómo se lleva a cabo el proceso de alquiler en el hotel. Si no tienen esa información, tienen que ir buscando desde ya para saber cómo es el flujo, cómo es que se lleva a cabo paso a paso. Siguiente. El técnico deportivo luego verifica, ¿no?, la fecha de nacimiento del participante y si es que en verdad tiene algún parentesco con el apoderado, ¿no? Porque no es que cualquiera lo va a inscribir, ¿no? En estos talleres es el papá o la mamá quien inscribe al menor hijo para ese taller. Acá no viene el tío, el primo, no. Siempre se solicita que sea el apoderado, el padre o la madre, como responsable, ¿ya? No ya sea que después le pase algo al menor hijo y después hay problemas. Tiene que ser siempre el padre o el apoderado. Bien, ¿por qué? Porque así lo está diciendo el requerimiento, así lo dice el proceso de negocio, no puedo ir en contra del proceso. Luego, ¿qué dice? El técnico deportivo pues registra los datos del participante, ¿no? También el técnico deportivo le va a preguntar, ¿no? Oye, ¿a qué disciplina te quieres inscribir? El apoderado pues le informa la disciplina en la cual va a participar, ¿no? Obviamente el participante, su menor hijo. El técnico deportivo pues registra los datos de la disciplina para saber a qué taller va a estudiar, ¿no? Si va pues no sé, a básquet, a natación, a fútbol, etc. El técnico deportivo luego le emite una declaración jurada, el apoderado acepta y firma la declaración jurada, el técnico deportivo confirma la inscripción y luego el técnico deportivo le entrega su carnet, le entrega el carnet en este caso pues al apoderado. ¿Qué hace el apoderado? Recibe el carnet. Postcondición. Existía una pre, ahora hay una post. El participante dice, una vez que haga todo esto, como siguiente paso, ya podrá asistir a su taller deportivo al cual fue inscrito. Esta es la postcondición. O sea, para que el estudiante, ¿no?, el participante asista a su clase de taller, ¿no?, deportiva en el IPD en el cual fue inscrito, tiene que haber hecho todos estos pasos. Si no, no puede asistir.
Ahí que tengo una precondición y una postcondición, ¿no? Profesor, estoy describiendo el proceso de alquiler de la habitación. Postcondición, el huésped podrá hacer uso de la habitación una vez registrado, ¿no?, sus datos, por ejemplo. Ya estoy explicando ahí la postcondición. Tú dirás, profesor, ¿y para qué coloco todo este flujo? Porque todo eso que tú escribas ahí te va a servir, y con esto vamos a ir terminando, jóvenes, para que hagas este diagrama, que es el diagrama de actividades. ¿Y qué es el diagrama de actividades? Es simplemente explicar el flujograma, miren. ¿Cómo inicia? El padre o el apoderado. ¿Qué hace? Se acerca al complejo deportivo, está todo en este bloque. ¿Qué hace luego el padre apoderado? Solicita una inscripción. ¿Qué hace el técnico deportivo? Le solicita su DNI. Luego, ¿qué hace el apoderado? Brinde el DNI. Toda esta información la estoy transcribiendo de arriba, de la tabla que se puso arriba. Luego, ¿qué hace el técnico deportivo? Valida la fecha de nacimiento, ¿no? Ese brinda DNI va con el objeto, ¿no? Va así, con el documento, el business entity. En la validación de la fecha de nacimiento, el técnico deportivo va a preguntar, ¿es mayor de edad? ¿Sí o no? Si, en este caso, si el apoderado realmente no es mayor de edad, porque de repente es un primo que se está haciendo pasar para que lo inscriba, no se inscribe, se finaliza el proceso, porque el apoderado siempre debe ser mayor de edad. Si es mayor de edad, registra los datos personales, ¿no? Y esto implica que le dé la ficha de inscripción, que es el otro objeto, el otro business entity. ¿Qué hace luego? El técnico deportivo le solicita el DNI del participante, el padre le brinda el DNI del participante, y luego el técnico deportivo lo que va a hacer es validar la edad del participante y va a preguntar, ¿este participante es mayor de edad? ¿Sí o no? Si es mayor de edad, no se inscribe en el taller, porque el taller es solamente para menores de edad, por lo tanto no se puede inscribir. Si en este caso le dice, ¿es mayor de edad? No es mayor de edad, todavía es menor de edad. Si no es mayor, entonces sí se puede inscribir. Se ingresan los datos del participante, lo hace el técnico deportivo, y él pregunta, pues, la disciplina en la cual va a participar, y es el apoderado quien elige la disciplina a participar. O sea, el apoderado lo elige por el participante, no es que el participante se manda solo, por algo es menor de edad. Y luego, pues, ya se registran los datos, ¿no?, de la disciplina en la cual va a participar, le emite ya su declaración jurada, ¿no? ¿Y qué hace el apoderado? Pues acepta y firma la declaración jurada. Eso finalmente, pues, ya es básicamente una declaración jurada, es un documento, y luego, pues, se confirma la inscripción, lo hace el técnico deportivo, le entrega el carnet, y luego, ¿qué hace el apoderado? Pues recibe el carnet. Como es un objeto, va acá, ¿no? Como business entity, se coloca acá y fin del proceso. Entonces, si se dan cuenta, todo lo que hemos detallado en la parte superior, todo lo que se detalló aquí en este cuadro sirve porque es lo que se va a utilizar justamente aquí para ir colocando acá en este diagrama. Esto se llama diagrama de actividades y ahí está el proceso, gestionar inscripción. ¿Estamos de acuerdo? Finalmente, el diagrama de caso de uso del sistema estaría conformado de la siguiente forma, ¿no? Ingresa al sistema el técnico deportivo o el ciudadano. El ciudadano, ¿qué va a poder hacer? Va a poder consultar las disciplinas, consultar los complejos deportivos, consultar las programaciones, registrar su preinscripción también. Y el técnico deportivo, pues, va a poder confirmar la preinscripción, ¿no? Así como también la asistencia, ¿no? Registrar la asistencia. Este diagrama ya es a nivel del sistema, cómo es que funcionaría. Y finalmente, ese diagrama de caso uso del sistema también tiene que tener una descripción, ¿ya? Yo por favor los invito a que lean la hoja de información, revísenlo, y al final lo que se busca es crear los prototipos. ¿Cuáles son los prototipos? Las interfaces. Como es una aplicación móvil la que se va a dar, pues van a haber dos opciones, el ciudadano y el profesor, ¿no? O el técnico, en este caso deportivo, ingresará, ¿no?, su usuario, contraseña, en el caso que sea el profesor, pues tiene que haber un logueo. Si es el ciudadano, no hay logueo, simplemente entra a consultar y inicia sesión y ya, pues si es correcto, le dará acceso, ¿no? Si no, pues le dará un mensaje de error. Y luego tendría que yo seguir diseñando el otro formulario, ¿no?, para hacer la inscripción. Hasta aquí es un avance nada más de ese caso que se ha planteado. Bien, jóvenes, hasta aquí, ¿alguna pregunta o alguna consulta por parte de ustedes? ¿Estamos claros? ¿Preguntas? A este nivel tienen ustedes que llegar, y esto es lo que les van a pedir en el curso de diseño de sistemas. Por ahora en ingeniería de requerimientos yo les voy a pedir solamente el diagrama de caso de usos
el diagrama de actividades y el diagrama de clases. Son 3 diagramas los que les voy a pedir, no más. El resto no, el resto ya lo dejo para el siguiente curso que van a tener que llevar y ahí van a tener que detallar. Pero sí tienen que llegar por lo menos hasta este punto, que son las interfaces. ¿Ok? Bien, jóvenes, ¿preguntas? ¿Estamos claros? ¿Questions? Profe, disculpen, no le escuché lo que va a pedir ahora. Ya, lo que se va a pedir para la semana 10 es los 3 primeros ítems del capítulo 3. Planteamiento del problema, el proceso de negocio a sistematizar en Visay, y también se les va a pedir el análisis, la identificación de requerimientos, funcionales y no funcionales. Está en la hoja de requerimientos, revísenlo por favor, ya, ahí se les va a pedir una tarea. ¿Ya? Son los 3 primeros puntos del capítulo 3. Esto viene después, los casos de uso, el diagrama de clases, eso viene para la semana 11 o 12, pero vayan ya revisando el material porque es lo que se les va a pedir por proceso. ¿Ok? Ah, ya. Sí, ya listo, profe. Listo, ok. Bien, jóvenes, entonces eso sería todo de mi parte. Muchas gracias por su atención y conmigo será hasta la próxima. Nos vemos, cuídense, que tengan buen fin de semana. Chau, chau.